Tu empresa necesita una conexión de verdad y al mejor precio. Conoce Plataforma Virtual Empresas de Entel y conecta a tu empresa con internet fibra óptica de alta velocidad y la telefonía fija avanzada con minutos ilimitados a todo destino, al precio más bajo del mercado y sin costos de instalación ni mantención. Conoce los planes en entel.cl/plataforma virtual. Entel Empresas. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio al más buenísimo para caminar al trabajo. Redoble de tambores, el premio va para Franco Cortés. ¿Y sabes para qué también es buenísimo él? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Escuchas Radio La Clave 92.9. Federico Sánchez te invita a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Un espacio diferente y creativo para descubrir a interesantes personajes. Pensar es clave por la 92.9. Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave. Viernes 16 de marzo. Hoy día tenemos a dos invitados maravillosos, Óscar Ríos y Hernán Garfias. Ellos son parte del imaginario patrimonial del diseño chileno y vamos a estar conversando durante todo este programa del diseñador italiano Carlo Forcolini, fundamentalmente en torno a este Italian Design Day, ¿sí? A este Día del Diseño Italiano, que por supuesto es celebrado, el día de ayer fue celebrado por la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura, ¿eh? Y además la tienda Museo Interdesign, ¿no? Ellos han estado haciendo una serie de actividades y por supuesto quiero partir saludándolos. ¿Cómo están? Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Don Óscar. Don Hernán, ¿cómo les va? Gracias, Federico. Muy contento de estar acá de nuevo. Fantástico. ¿Cómo está Óscar? Ya, Muy de bien, la casa, de la casa, sí. Claro, de la casa. Hacía tiempo que no nos juntábamos, así hace que tiempo, así con que muchas ganas de celebrar, diríamos, el reencuentro y también discutir un poco algunas de las materias que tienen que ver con el diseño de los italianos y el diseño nuestro también. Maravilloso. Chiquillos, a ver, ¿por dónde partimos? Yo partiría explicándole a la gente primero cómo surge esta idea de un Italian Design Day, ¿sí? Cómo es empujada, desde dónde proviene esta idea, y después nos metemos ya en las profundidades de la historia, ¿sí? Del siglo XX, de la modernidad. Sí. Bueno, la verdad es que desde la presidencia de Italia y desde la Triennale de Milán, junto con la Cancillería italiana, se pensó muy justamente en que hubiera un día para celebrar el diseño italiano en todo el mundo, donde hubiera una embajada de Italia en algún país. Y la verdad es que se lo merecen, porque en el fondo, y tienen todo el derecho a hacerlo, porque todos sabemos que Italia es el país del diseño, sobre todo con su capital, que es Milán. Curiosamente, la capital política, claro, es Roma, pero la capital del diseño está en Milán. Uno puede pensar en el diseño escandinavo, en el diseño de los ingleses, los franceses, los españoles, los americanos, de los alemanes. Ayer con Federico hablábamos en un almuerzo en la embajada sobre Dieter Rams, pero tú empiezas a tratar de seguir contando con los dedos a la mano cuántos diseñadores más de la altura de Dieter Rams existen. Llegas a 10. ¡Qué maravilla! Y menos. Claro, ¿te fijas? En cambio, no te alcanzan los dedos a la mano para contar la cantidad de grandes diseñadores que heredaron buen diseño al resto del mundo como existe en Italia. Entonces, bueno, este día esta celebración partió el año pasado por primera vez. Ellos lo celebran el 1 de marzo, pero pensaron en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, el 1 de marzo estamos volviendo de vacaciones, si es que estamos en otra, y la verdad es que por eso se decidió atrasarlo unos 15 días. Perfecto. Y eso, bueno, es una celebración que a mí, igual que el año pasado, me han solicitado ayudarlo
todas estas cosas, tú sabes, uno las hace a honores, pero con mucho placer. Y el año pasado tuvimos a Ludovica Serafini, Ajá. Que además pudimos hacer una pequeña exposición de ella, siempre en Interdesign, que son súper amables para acogernos. Y este año, bueno, tuvimos al maestro Carlos Forcolini, maravilloso. Ahora, y es bonito lo que tú estás diciendo, porque en realidad, claro, si uno piensa en relojes, piensa en Suiza. Si uno piensa, ¿te fijas? Y de pronto, claro, el diseño pareciera que es italiano, ¿no? Ellos han tenido la capacidad de vertir, de alguna manera, todos estos ideales de la modernidad y transformarlo en justamente estos maravillosos objetos de uso cotidiano, pero que son de alguna manera una expresión más de esa voluntad de democratizar finalmente el arte durante el siglo XX, ¿cierto, Oscar? Sí. Y quiero que me desarrolle también esa idea. Y ahí lo va a pescar Oscar al tiro. ¿Cómo el mismo Carlos decía, el arte que ya empieza en la segunda mitad del siglo XX y hoy día en el siglo XXI, el arte pasó a ser el diseño. Exactamente. Ese es el arte contemporáneo. Exactamente, exactamente. Y está ocurriendo algo loco. Hoy día la arquitectura está tomando de nuevo las riendas de las vanguardias en el mundo del arte. Claro. Eso es muy sorprendente. Claro, pareciera que el arte es una especie de campo abierto en el que se reciben siempre todo tipo de buenas propuestas. ¿Te fijas? Y por lo tanto no está reservado exclusivamente a una disciplina, sino está reservado a la inquietud, ¿cierto? A la capacidad de observación y sobre todo a la capacidad de propuesta, ¿no? Que eso es lo que más me parece atractivo hoy día en un mundo donde se celebra, por ejemplo, el emprendimiento, donde se celebra la innovación, todo. Claro. Yo siempre digo, oye, espérate un poco, si el emprendimiento y la innovación siempre ha sido comandado fundamentalmente por el arte. El arte es básicamente el fundamento, ¿sí? En él están todas las materias que uno necesita para entender el futuro, ¿no? Sí. Es maravilloso. Claro. Oscar, me gustaría que nos hablarais de justamente esta historia de la modernidad en donde el diseño toma un rol protagónico. Bien, podríamos ahí... Es interesante hacer unas distinciones que tienen que ver cuál es el nacimiento. Hay que decir, y hay como Oscar dos Ríos, hemisferios. Hay que decir, Oscar Ríos, ¿sí? Señor diseño. Señor diseño. Ya. Fíjate que hay dos hemisferios, si no tres, pero en el fondo se destaca claramente que hay una concepción de mundo que viene de los sajones. Y hay otra concepción de mundo que viene de los latinos. Claro. Perfecto. Entonces, en esa concepción, el sajón de alguna forma revoluciona un mundo y genera lo que es una especie de producción seriada que vendría a ser la explicación de la gran explosión de la revolución industrial. Perfecto. En cambio, diríamos, el origen del espíritu, llamémosle latino, se ve encarnado también en que curiosamente hay un ingrediente muy fuerte que tiene que ver con la artesanía. Entonces, por un lado, los sajones son ingenieros que han inventado la máquina a vapor y que están resolviendo problemas de transporte, por decirte. Ingenieros que han inventado, diríamos, y que han resuelto muchos problemas de producción. Pero en Italia se da una cosa, que la producción qué bonito como lo explica Oscar Ríos. La producción siempre era tan natural que no necesitaba venir un ingeniero a hacer un producto. Perfecto. Entonces, el artesano, diríamos que es maravilloso, como decía Forcolini, y que es lo que él hace, es su modo de producción, es la herencia y la reproducción de lo que ya hereda de sus padres. ¡Qué belleza! Entonces, el artesano en eso va a ser brillante, claro, porque lo que produce va a ser tan delicado, tan bien hecho, que no va a ser, diríamos, que va a quedar integrado en la genética, por así decir, de culturas de pueblo. No tiene nada que ver con castillos, por supuesto. No tiene nada tiene que ver con campesinos y con gente que trabaja la tierra, claro, y que de repente se le ocurre innovar en un arado.
Maravilloso. Entonces, ahí hay una cosa bien interesante que tiene que ver también con finalmente este latino, igual estudió en la universidad, pero en realidad también tiene ese gen de hacer la cosa él. Entonces, en cambio, el modo americano, norteamericano, inglés o lo que sea es: resolví el problema de ingeniería, pero necesitamos un esteta que le ponga de forma. Perfecto. En cambio, en el latino era el esteta y el artesano y el que no tenía título de ingeniero, pero era inteligente. Claro, pero era ingenioso. Ingenioso. Eso lleva a que el pueblo italiano, diríamos, tiene una alegría de vida, tiene una manera de ser y no tiene intermediarios. Perfecto. Es, de alguna forma, ese mismo artesano. Si hay algo que, yo no lo digo yo, pero lo decía Forcolini, que se le puede, diríamos, criticar al artesano, es que él va a hacer siempre lo mismo y cada vez mejor. Pero el nuevo ingrediente que tiene el italiano, que llega a la universidad, piensan que puede también innovar. Entonces, las nuevas generaciones formadas culturalmente en centros de estudio, que son tremendamente antiguos. Yo estuve con Loreta en la segunda ciudad más importante de la universidad más importante del mundo. Los alemanes iban a estudiar Bolonia. a Bolonia y a Padova. Por supuesto. No había más. O sea, el que quería ser como son los italianos, claro, en el fondo, que estaría explicando ese fenómeno cultural, ajá, es precisamente es la nueva hornada de italianos que sufren una guerra, que les pasan muchos problemas. Claro. Pero la Universidad de Bolonia es una universidad de alrededor del año 1000, del año 900 y tanto. De la más antigua. Claro, de la más antigua. Junto con la Sorbonne, bueno, y junto con la de España, con la Salamanca. Eso da una resultante interesante. Si bien el artesano tradicional no piensa en la innovación, las nuevas generaciones están pensando en la innovación. Perfecto. Y ese es el gen de la modernidad. Es el germen de la modernidad, porque resulta que no podemos decir que hay una especie de astucia, incluso en aquellas cosas, y no tienen que estudiar nada algunos, porque la tienen. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me sorprende el inventar el Made in Italy, ajá, que es como decirle a los sajones: toma, ahí tiene que, es decir, entonces, claro, como estamos tan involucrados, hacemos buenas películas, claro, tenemos lindas mujeres, claro, tenemos vino, claro, brindemos por eso, pero todo producto es respetado porque es Made in Italy. Además hay una cosa, Oscar, desde una corbata, sí, hasta un zapato, es bellísimo, hasta un Ferrari, claro, hasta una comida. Exactamente. Entonces resulta que ahí se empieza a distinguir el latino. Bueno, esto aparte con los romanos. Sin duda, igual, sin duda. Pero es que es muy bonito lo que estáis diciendo, porque en realidad mientras hablabais, yo escuchaba atentamente y claro, y surge inmediatamente esa imagen del artesano, donde uno ve los objetos más preciosos de esta tradición del diseño italiano, y la mayoría de ellos han surgido en el subterráneo de la casa, donde el artesano tiene un taller y tiene sus maquinitas y tiene sus cosas, y el gallo desarrolla este producto que después lo fabrica seriadamente también el señor que tiene una fábrica en el mismo pueblo, que es la historia de Alessi, por ejemplo, en donde uno dice el 80% de los productos de Alessi surgieron en el taller que uno tenía en el garage, en la casa, o en el subterráneo. Y eso se da muchísimo en Italia hasta el día de hoy. Es la historia de Ernesto Gismondi, que funda Artemide. Maravilloso. Que parte en su garage haciendo sus primeros diseños de lámparas. Se los llevaba a estos artesanos, estos maestros del metal, etcétera. Y bueno, funda una de las empresas, de las marcas emblemáticas del diseño de iluminación. Maravilloso, sí, maravilloso. Oye, a ver, y cuando entonces hablamos de este diseño italiano, estamos hablando de un fenómeno fundamentalmente moderno, ¿no? Claro. De un fenómeno de
diríamos, de democratización del arte, ¿no? Claro. Que me parece que ese ingrediente es súper importante. Yo pongo siempre este ejemplo, voy a ser breve. No Un seáis poco, breve, si este es un programa que está es diseñado tan para fuerte latear. la potencia que tiene el decir, ¿qué te parece si atacamos o ponemos ese Made in Italy en circulación? Y por eso uno de repente aprende o quiere una corbata italiana. Ajá. ¿Te fijas? Pero resulta que cómo se acusan, diríamos, el counterfeit, que significa la falsificación, Ya. ¿cierto? En que aparece todo en italiano. Ya. Igual ya sospechas de nombres medios raros inventados, eso lo hacen mucho los alemanes. Ya. O donde hay más camisas italianas que en Italia. Son camisas mal hechas con... Bueno, sin ir más lejos, Boss es una marca, los dueños de Boss son de apellido italiano, pues. Claro. Claro, se me fue el apellido, pero ya me voy a acordar, sí. Sí, bueno, entonces, yo la otra vez en una clase hace tiempo decía, bueno, esta corbata, diríamos, dice prodotto italiano, por lo tanto no es italiana. Diseñata in Italia. Tampoco. Está mal, porque en Italia diseñata sería Dibujada. dibujada en Italia. Después es estilizada en Italia. Claro. Bueno, ninguna de esas No, corbatas. claro. Es decir, puede ser bonita, Claro, puede pero- hasta pero- ser de seda, pero posiblemente va a ser de otra tela más dudosa que brilla. Perfecto, maravilloso. Pero entonces esas cosas. El como Made in Italy. El Made in Italy es potente. Claro, claro. Así que. Es muy bonito eso. Bueno, además, como ellos hablan de design italiano, por lo que tú dices, porque en italiano diseñare es dibujar. Claro. Y por lo tanto, ellos tienen que acudir a O sea que hay una falta en diseñata claro, en Italia. ¿no? diseñata en Italia, No es- maravilloso. No lo ha escrito en italiano. A ver, y si es que nosotros tuviésemos que hablar de los grandes hitos de este proceso, ¿sí? Durante el siglo XX, ¿cuáles, a vuestro parecer, serían estos grandes hitos? Tú, bueno, hay que decir, Hernán Garfia, fundador de la revista de diseño más importante de la historia de Chile, Junto con Oscar. y Oscar Ríos, por supuesto, parte importante de eso, pero que, cierto, diseño y después diseño, etcétera, diseño, ¿cómo se llamaba? Todos los diseños, Todos los nuevo diseños. diseño. Nuevo diseño, diseño, la revista Sí. Diseño. Tú ahí tuviste contacto, bueno, y Oscar también, con los más importantes Sí. de esta historia, ¿cierto? Exacto. Llamada Made in Italy, ¿no? A ver, cuéntame, ¿cómo Mira, surge eso? Bueno, yo creo que primero habría que recordar de que los primeros vanguardistas que se fueron acercando en el periodo de las grandes vanguardias de los primeros 50 años del siglo XX, ¿no? Donde todo cambió, fueron los futuristas. Y habían artistas como Bala, como Dépero, que diseñaban muebles, Dépero, sí. campañas, diseñaron la bolletita, la botellita de roja de Campari. Perfecto. Y hacían los afiches, lo que era la publicidad en esa época. Entonces, Los después futuristas, y eso, el futurismo es alrededor del año 30, ¿no? No, el 40. futurismo parte con un gran manifiesto del poeta Marinetti. Perfecto. Publicado en el Figaro, Le Figaro, en Francia. 1909. 9. Sí. 1909. Sí. Eso marca una diferencia en que el arte también cambia y el arte tradicional. Había que decir una cosa que nos dijo Forcolini, que es muy nos importante. recordó ayer, sí. Que en el fondo lo interesante, si uno analiza los movimientos, los ismos y todas estas cosas, no duran más de 8 o un par de años, que son como un poco moda. Sí. Entonces, lo curioso, si uno analiza, por ejemplo, el Renacimiento italiano, duró 50 años, No, medio siglo. Sí. Entonces, cuando hay un cambio, y esos cambios diríamos que se producen, es por eso que el cambio que viene después hace que también dure mucho tiempo y no sea una moda pasajera. En cambio, lo radical que tiene el futurismo es que todo cambia y todo va a cambiar, porque el arte convencional de la reproducción, por decirte, del paisaje, ya no va a existir. Va a existir la revolución y el cambio en que el arte va a ser Claro. una dinámica
de fuerza porque ya estaba el automóvil. Y los futuristas quieren reflejar eso, o sea, dicen, el arte murió, hoy día el nuevo arte es la velocidad, es la industrialización, es la urbanización de las ciudades, es el caos urbano, es la contaminación, etcétera, es la guerra. ¿Ah? Y ahí, claro, eso es muy fuerte porque ¡Qué maravilla! hace cambiar el... Bueno, y ellos empiezan, por ejemplo, a trabajar con la poesía visiva, con los sonidos. Marinette decía Ya, como Tristan Tzara, claro, que eran tiene que ver. los dadaístas. Los dadaístas son herederos de este manifiesto de de los futuristas. 1909. Entonces, después de que sufren la Segunda Guerra Mundial y pierden la guerra, digamos, Italia queda destruido, Milán fue bombardeado, arrasado, etcétera. Empieza a surgir esto que hablábamos al principio, que estos diseñadores que empezaron a ir a la universidad, empezaron a formarse desde la arquitectura en esa época, Claro. y empezaban a hacer en sus subterráneos, en sus pequeños talleres, estos primeros diseños. Bueno, de ahí surge una primera generación muy potente. Hablamos de los hermanos Castiglioni, Achille Castiglioni, Que lo conocimos, y Giacomo Castiglioni. Achille, bueno, íbamos todos los años a verlo a su taller. Era Rossi. Aldo Rossi. Después estaban todos Vico Magistretti, Enzo Mari. Oye, Enzo Mari, Claro, Mantini, Gaetano Pecce, Claro, Andrea Scarpa, Blanzi, claro. por supuesto los hermanos Los hermanos Scarpa. por supuesto Ettore Sozza, los hermanos Alessandro y Francesco Mendini. Entonces fueron cada uno O sea, qué haciendo su... impresionante la cantidad de nombres. Claro, Es y cuando eran impresionante. jóvenes, muchos de Michele ellos... De Lucchi Michele después, De Lucchi por supuesto. por cierto. Bueno, y ahí empezaron a surgir verdaderos manifiestos como lo habían hecho los futuristas antes. Exacto, tienen muy mucho que ver. radicales. A ver, Por cuéntenme ejemplo, alguno. por imaginarnos la ciudad y la forma de habitar la ciudad con millones de habitantes, entonces cómo ir buscando soluciones a los Bueno, a los procesos de el transporte. mismo visionario que fue Santeliá. Estaba pensando en él. Santelia o que Santeliá. fue Sí, futurista. Futurista, por eso te digo. Claro. Entonces, Maravilloso. bueno, y después también cómo hacer de que el objeto cotidiano se volviera casi una pieza de arte. Entonces Maravilloso. aparece Memphis, ¿te fijas? Exacto. Aparece el color explosivo, digamos, en los Memphis. Después cómo va experimentando... Y que el Memphis era de alguna manera la voluntad de llevar el pop art, Sí, ¿cierto? obvio, al cotidiano, Exacto, ¿no? sí, El pop cotidiano, art, sí, exacto. esta especie de como de explosión cromática del pop art, ¿cierto? Comandado en Estados Unidos por Andy Warhol. Pero por Andy mira, Warhol, llevarlo de alguna manera a la mesa, Claro. al refrigerador, te fijas, a la juguera, era maravilloso eso. hay un fenómeno curioso ahí que quiero anotar, que es precisamente la capacidad de coexistencia pacífica para la pelea que va a producirse entre, diríamos, los racionalistas, Ya. ¿cierto? Y llamémosle eso es muy importante. los que recogen una idea popular. Por ejemplo, que tiene que ver con el pop. Por ejemplo, con solo el hecho de contar la historia de Alessandro Mendini y de Sozza, Ya. se va a entender. Sozzas y Alessandro Mendini tenían una capacidad, sobre todo lo demostró Sozzas con la Valentine, que sería un producto comercial de éxito y pop. Que Las es la máquina máquinas de escribir de Exacto. Olivetti, que Sí. se llama, ¿cierto? Entonces, Valentina. eran muy Valentine. jóvenes los dos y ya tenían resonancia mundial porque estaban de alguna manera cambiando. O sea, lo que a mí yo admiro mucho en Mendini, porque lo fui conociendo, porque siendo un arquitecto muy joven, necesitaba Italia tener, diríamos, un espíritu crítico. Y el más crítico era precisamente un cabro joven, para decirlo ¡Wow! así. Y ese cabro joven diría, En esa 32 época. años. Por supuesto, ¿Te años fijas? 70 estamos hablando Se más o menos. convirtió en director de Los Casabella. Casabella ya era importante. Entonces, hay que decir que revista. Casabella es una de las publicaciones más importantes Ya, del siglo XX de arquitectura y diseño. Entonces, Junto con el Domo. fenómeno es
que no estaba un arquitecto que producía y que era vedette y todas las obras que estaban repartidas por el mundo. No, era un cabro chico, por decirlo así, que era bien inteligente, incisivo y era capaz de transformar, diríamos, algunos de sus éxitos. Presentar a tamaño natural la fotografía de uno de todo el mundo del diseño y de la arquitectura. Maravilloso. No para ponerse Mendini, es Por para supuesto. poner ahí, diríamos, ¿quién eran los protagonistas? Who's who. Entonces, y de ahí nace la famosa frase exacto. que era la contraparte de lo que había dicho Mies van der Rohe. Claro, que Mies van der Rohe decía less is more, menos es más. Y ellos dicen menos es aburrido. Claro, less is bore. Menos Claro. es aburrido, ¿no? Entonces, bueno. Y ahí, claro, ese es como Pero- el detonante del Memphis a su máxima expresión. Pero lo interesante de Memphis y de lo que produjo también, diríamos, Mendini, es esa coexistencia, porque seguía produciéndose en Italia los maravillosos Ferrari. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, nunca bajaron, que sería como el ingrediente. Entonces, ¿cómo dice? ¿Dónde está el diseñador y dónde está el ingeniero? Es que el ingeniero y el diseñador casi son los mismos. Son lo mismo, exactamente. ¿Entiendes? Porque el ingeniero sabe de mecánica, pero sabe también de aerodinámica. Exactamente. Y porque sabe de aerodinámica, por ejemplo, había una cosa muy bonita que decía... Es que eso que estáis diciendo es clave, que decía, por ejemplo, un diseñador italiano decía, tenemos que hacer un automóvil que sería, a propósito del Alfa Romeo C4, Ya, 4C. 4C, diríamos, decía, tenemos túneles de viento, pero no podemos ser tan chantas que le pongamos un super alerón. Claro. Y el 4C tiene y no tiene alerón, y porque esa fusión híbrida de incorporar sin hacer de la propia piel una función, diríamos, un aparato funcional que baja, diríamos, el automóvil. Que le da carga dinámica. Resulta que al final es una fusión maravillosa que es precisamente de un ingeniero y un diseñador. Exactamente. No es que le pongan cosas bonitas. Entonces, esos son algunos de los matices que hacen que... y eso sucedía, está sucediendo ahora, pero eso también sucedía cuando había la revolución y decía, no estoy muy convencido que tenga que combinarme, diríamos, la ropa de esa manera. Yo quiero poner rojos, yo quiero poner verdes. Perfecto. Y eso lo hacían con los muebles. La otra característica interesante, que es el primer, diríamos, la primera ideadora de una revolución de productos que nunca hace nada en serie. Perfecto. Entonces es una paradoja. Claro, perfecto. ¿Ya? En serie, o sea, que seguía siendo un lo hace modelo Ferrari, artesanal, claro. Si tú te fijas, tampoco no son seriados a la manera de las grandes industrias. Claro. Entonces, por eso es que coexistía. Por un lado había el colorido, el reclamar la revolución, y por otro lado la forma bella, eficiente y de ingeniería, que era una sola cosa con el diseño. Y además hay una cosa que quiero meter la cuchara yo, que me parece súper relevante cuando tú decís si quieres, esta dualidad entre la ingeniería, ¿cierto?, y el diseño, por decirlo así, que dualidad que los italianos manejan magistralmente, exacto. ¿Cierto? Es que cuando uno entiende que todo esto, ¿cierto?, ocurre en un contexto histórico llamado modernidad, siglo XX, en donde la máquina estaba de alguna manera en el centro del problema, ¿no? Exacto. En donde la máquina era justamente esta especie de máxima expresión de este resultado mágico de la inteligencia humana, ¿no? Esta máquina que era una especie de semidios, en esta suerte de imaginario vanguardista, y de ahí que los futuristas le canten, ¿cierto?, a la máquina, le canten a la velocidad, que los alemanes, ¿cierto?, le canten a las máquinas, que los franceses, ¿cierto?, Le Corbusier y todo el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna diga la máquina de habitar. La máquina de habitar, ¿cierto? Los buques eran la máxima expresión arquitectónica a la que podía postular una obra de arquitectura. O sea, te fijas, la máquina estaba en el centro del sistema, pero siempre uno en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en
Estados Unidos, ¿cierto? En fin, ¿para qué vamos a decir, ¿cierto? Los grandes Dreyfus, o el mismo... se me fue el nombre, el de Raymond Loewy, ¿cierto? Todos ellos hacían un esfuerzo casi físico por asimilar y juntar esta dualidad de la ingeniería, ¿sí? y el diseño. En cambio a los italianos les salía natural. Sí. Y en ese sentido no encuentro una palabra mejor que para expresarlo que la sprezzatura, ¿cierto? Pareciera que ellos con una especie de desparpajo increíble, sí. El gallo hacía un auto que tú decías, no puede ser tan bello. Exacto. ¿Te fijas? O uno agarraba, te fijas, esa máquina de escribir, la Valentine, uno decía, no puedo creer lo que hay una máquina de escribir así, ¿te fijas? O da lo mismo, o un jarrón, o un destapador, un sacacorcho. Y uno decía, esto es una belleza. Y entonces, a mí me parece que los italianos, en ese sentido, son los autores, ¿cierto?, de un concepto bellísimo, que es el deseo, sí. ¿Cierto? El deseo, la deseabilidad. Yo deseo profundamente tocar no ese es auto. Indiferente. Ya no quiero tenerlo, yo quiero tocarlo, ¿te fijas? Yo quiero rozar la palma de mi mano sobre las caderas de una Ferrari y con eso ya estoy al otro lado, no necesito más. Logran casi un deseo sexual. Por supuesto, Exacto. Deseo profundo, ¿cierto? Entonces, maravilloso. Y ahí bueno, claro. Estamos conversando con Óscar Ríos, con Hernán Garfias, justamente de este Italian Design Day, de este Día del Diseño Italiano, por supuesto, celebrado el día de ayer por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura, Interdesign, que invitamos a todo el mundo a Interdesign. Es una tienda que está en Isidora Goyenechea, donde están un verdadero museo. Exactamente, donde lo que se conoce como tienda museo. Están todos los superclásicos del equipamiento inmobiliario moderno. Por supuesto, algunos son incomprables para gente normal, como nosotros, pero no importa, es lo que yo decía de la Ferrari. A veces uno lo que necesita es verlos, uno lo que necesita es tocarlos, uno igual lo que necesita es sentirlos. Igual que en los museos, ¿cierto? Yo no pretendo tener la Mona Lisa en mi casa, yo no quiero tener a Roy Lichtenstein en mi living. Para mí es suficiente verlo, ¿cierto? Y eso es lo que ocurre en Interdesign. Vayan a Interdesign. De verdad es un placer para el espíritu. Vamos a una pequeñísima pausa, seguimos conversando con Óscar Ríos y Hernán Garfias en este Pensar es Clave. Ya volvemos con Federico Sánchez y sus invitados, porque pensar es clave en la 92.9. Oye, eficiencia versus eficacia. ¿Qué me quieres preguntar? Yo soy feo, tú eres feo. No. Tú eres muy feo, Felipe, no te lo habíamos querido decir antes. Y te digo por qué no, porque yo he conquistado a las mujeres más lindas. Pero es que porque las conquistáis, porque eres eficaz. ¡Bien, maestro! ¡Adelante! ¡Aplicaste bien el concepto! Federico Sánchez y Felipe Izquierdo están en la 92.9. Usted es eficaz si escucha este programa. Por ejemplo. Puede ser eficiente que escuche otro programa, pero esto es eficaz. Exactamente. Esta es la manera más corta de entender su existencia. Es el mejor camino para entender su existencia. No es el camino. ¡Alabado seas! De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Clave secreta. 92.9. Somos conversación. Somos la clave. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Una manera diferente de conocer a interesantes invitados. Pensar es clave en la 92.9. Estamos de vuelta, viernes 16 de marzo. Pensar es clave, conversando con Óscar Ríos y con Hernán Garfias. Ellos son, insisto, ambos, ¿cierto? Profesores universitarios, fundadores, ¿sí?, de escuelas de diseño. Hernán Garfias, fundador nada menos de la escuela de diseño de la Universidad Diego Portales en sus años, donde tuve el honor de después seguir yo la posta. Imagínate lo difícil que fue eso. Yo me acuerdo que la única condición que puse, la única condición que yo puse cuando me dijeron si quería ser director de la escuela de diseño fue sí,
pero Hernán Garfia tiene que seguir conmigo aquí. Fue la única y almorzamos condición. los tres. Almorzamos. Y nos pusimos de acuerdo. Claro, pero y por confabulamos. Pero por supuesto, pero había que hacerlo, ¿cierto? Bueno, Oscar Ríos, claro, formado en la Escuela de Arquitectura y tú formado también en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso, ambos. Sí. Profesores toda la vida, hasta el día de hoy, dedicados a la docencia y por supuesto celebrando este Italian Design Day, este Día del Diseño Italiano. ¿Cómo podríamos decir en italiano? Se diría la giornata del Pero ahí tiene la design idea para que sea internacional. Claro, no, por supuesto, la giornata del design italiano. Made in Italy. Claro, sí, pero pues sí. digo, porque ellos no pueden decir diseño, la giornata del design italiano, sí. el Italian Design Day. Claro, a partir de esta visita de Carlo Forcolini, que estuvo aquí mostrando de alguna manera en una charla espléndida ayer en Interdesign su trabajo y sobre todo su opinión respecto de este Italian Design, ¿sí? Oscar, tú querías comentar justamente hay varios aspectos que se pueden resumir de la charla de Forcolini. Ya. Y que son reflexiones que también algunas veces es decir, coinciden con el sentido común y la historia. Ya. Y resulta que me sentí identificado cuando Forcolini explicó la lámpara Tizio de Richard Sapper. De Richard Sapper. Pero no nombró a Richard Sapper, no. Pero no lo nombró, pero no importa que lo integró como italiano. Porque resulta que Richard Sapper llegó a estudiar... Eso que está diciendo es muy importante. Llegó a estudiar formado en Alemania. Ya. Llega jovencísimo. Y llega y se pone a trabajar con Marco Sanuso. Perfecto. De ahí entonces queda bautizado y con todo lo que estudió le sirvió, que sería la ingeniería y la racionalidad alemana, pero se transformó en un italiano más. Perfecto. Bueno, es la historia de Carlo Abart, es la historia de muchos. Y no es un error que no lo haya nombrado como alemán, sino que también hay alemanes en el norte de Italia que son nacidos en Italia. Como, qué sé yo, en Trento, en Milán, etc. Claro, bueno, entonces... Hasta el acento de la Liga Lombarda y de toda la zona alta de Italia es con la R así como los suizos. Hablan italiano con la R así. Entonces creo que no es un error criticar lo que no lo haya nombrado porque está integrado en el tejido y la manera de ser de los italianos. Sí. Entonces, hijo prácticamente de Sanuso, se desenvuelve en Italia y se libera después como un gran diseñador totalmente autónomo, independiente y tremendamente italiano en su sentido del diseño. Y en ese sentido yo creo que murió hace poco, así que es como un homenaje que le podemos rendir. Este alemán era súper italiano. Y entonces, no tenía ningún acento, nada. Y resulta que para hacer la Tizio, él... la Tizio es la lámpara. Para mí, y esto es una opinión muy personal, para mí... Escultórica. Exactamente. Yo tengo dos lámparas favoritas, ¿cierto? Una que es efectivamente la Tizio de Richard Sapper, bellísima lámpara, y la otra que es una cosa muy de mi época, que es la Tolomeo, ¿sí? Yo iba a decir lo mismo. De Michele De Lucchi, y se me olvida siempre el apellido del otro, nunca lo nombro, pero Michele De Lucchi. Para mí son las dos lámparas más fenomenales que se han hecho en los últimos 50 años. Entonces, resulta que hay una coincidencia que él hace un regalo a un amigo y hace un prototipo. Y es la lámpara Tizio, diríamos que iba a ser una sola. Un amigo alemán. ¿O italiano? No, italiano. Si él ya vivía en Italia, ya era un italiano. Entonces, y llega a la vez, diríamos, un empresario, el que termina, diríamos, creyendo en él, y tiene un proceso de desarrollo larguísimo y costosísimo de 5 años. En la que me metí, dijo Richard Sapper. O Richard, pero Richard se dice en alemán. Entonces, él sale adelante con su Tizio, y lo bonito que dice es que en Italia la gente cree en los diseñadores. Perfecto. Y cree que también son ingenieros, de alguna forma. Entonces hay una confianza. Esto no hubiera resultado nunca
en Alemania. Claro, porque Entonces, al ahí año te le lo- habrían dicho ya cortala. No. Y la cabréate. otra cosa que es muy no se italiana, puede financiar. que tiene que es una como suerte poética en la que nos formamos también en Valparaíso, es que él quiso hacer una lámpara que fuera leve. Maravilloso. Y esa levedad, diríamos, se incrementaba además con una serie de soluciones técnicas, Perfecto. que es generar la corriente en una caja, En un diríamos, transformador y, un transformador transmitirla por sin los cable. elementos de la lámpara. Sin claro. electrocutar. Exacto. Entonces, lo entretenido que en ese tiempo, ese tipo de cosas, era una innovación tremenda, Claro. pero dejaba a todos contentos. Y ahí, Menos a los que de alguna manera sería una mentalidad muy pragmática que decía, ¿y si un niño me toca esta lámpara le va a dar la corriente? Claro, Así, pero no, cosas porque era 12 pues. volts. Bueno, y de ahí aparece esto, el ejemplo de Richard Sapper, un alemán que se integra plenamente en Italia, que diseña todo en Italia, como pasa por ejemplo con un Philippe Stark, que todos sus éxitos están hechos por cartel en Italia, y él dice, Exacto. yo soy mucho más italiano que francés, y lo declara Es muy públicamente bonito en todos eso. lados. sí, quiere decir Entonces, que hay un contagio, claro, hay o algo sea, de la manera de mirar el llega mundo. mucha gente y en todos estos últimos 30, 40 años de distintas partes del mundo, japoneses, ingleses, etcétera, a trabajar con la empresa en Italia. Maravilloso. Ahora, y es muy bonito lo que tú estás diciendo, es la historia de Richard Sapper, es la historia, decía yo, de Carlo Abarth. Claro. Exacto. Es muy fuerte. O sea, Perry Carlo Abarth King. era, ¿perdón? Perry King, Perfecto. de Miranda King, Miranda Claro, King, claro, y la Patricia Urquiola ahora. Perfecto, Es claro, una porque, italiana porque maya, de española. todas partes y ellos llegan y pareciera que son, no sé, absorbidos por esta pasión italiana, ¿no? Exacto, Ahora, y hay una cosa que no hemos hablado, y es que este Italian Design Day no es solo de los objetos, es de toda la producción de Italia, Todo. en donde uno de los elementos más relevantes de esa tradición es la producción de automóviles insoportablemente bellos, ¿no? Exacto. O sea, que ahí vemos cómo, de nuevo, todo el diseño, ¿cierto?, de automóviles hoy día, de alguna manera, en alguna medida, está permeado por la labor del diseño italiano, diría yo, en la década básicamente del 50, 60, 70, ¿no? Donde desde la incorporación de Marcello Gandini, ¿cierto?, con esta cuña, y que hoy día vemos que todos los autos tienen incorporada Exacto. tácitamente esa cuña, o por otro lado Leonardo Fioravanti, que esa belleza sinuosa que provenía de la escultura, ¿cierto? Como la escultura de Moore, o en fin. O Giugiaro, que transforma Giugiaro. una industria como Exacto. la Citroën en Exacto. Francia. Bueno, Giorgetto Giugiaro Sí. le salvó la vida a Citroën, le salvó la vida, Exacto. A le salvó la vida a Peugeot, Volkswagen. a Volkswagen, El primer auto sí. que se diseña después del escarabajo y después de, creo que 40 años después, fue el MK1, el Golf, Claro, el Golf. el Rabbit, Sí. y que lo diseñó Giorgetto Giugiaro, Sí. o sea, un italiano. Sí. Luego ocurre lo mismo con Bertone, ocurre lo Bertone, mismo con claro. todos los grandes diseñadores, ¿no? ¿Para qué decir Pininfarina? Hoy día la producción de automóviles en Corea, hay una participación muy importante de Ital Design, que es de Giugiaro. Todas las escuelas de diseño en Milán, en Torino, el 70% son coreanos o asiáticos. Exactamente. Ya se van a pero formar. están Entonces, haciendo ahí muy hay, bien, sí. podemos decir que hay un trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando, yo no quiero perder el foco, lo que estamos hablando es fundamentalmente un proceso de democratización del arte, ¿no? Sí. En donde Como partimos. claro, en donde uno dice, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, surge del futurismo, surge los grandes maestros de la escultura moderna, ¿te fijas? Mira, claro. Y esto llega Ayer- a la calle, llega a la casa, Claro. llega al living, llega a la oficina. ¿te Ayer fijas? Carlos mostraba una lámpara bellísima que estaba basado en la escultura infinita de Brancusi. Bueno, claro. Bueno, fijas? siempre lo hemos hablado con Oscar y yo eso lo repito hasta el cansancio. O sea, todos los grandes maestros, Brancusi, Arp, Moore,
son antecedentes, en fin, Boccioni, orgánicos. o sea, claro. ellos son los que están generando futurista, exactamente esta materia prima, ¿cierto? Para que de pronto, decíamos después, los grandes diseñadores terminen por llegar con un salero a tu casa, ¿cierto? Y que claro, echa la misma sal, pero pareciera que viste de gala la mesa, sí, celebra eso, sí, la celebración. celebra ese Claro, día, ¿cierto? claro. Entonces es muy bonita la labor del diseño. A mí me parece emocionante Y te cuando fijas que uno no- cae en la cuenta de que el arte transitó hasta la mesa diaria, ¿no? Claro. Hasta ese tránsito diario de tu casa a la oficina, ¿te fijas? Claro. O sea, eso es una belleza. Y te fijas que no Sí. estamos hablando de diseño consumo No, masivo, no, ¿te no, fijas? no, Sino para que nada. del diseño cercano al arte. Exactamente, maravilloso. Sí. Es que mira, ahí pasa una cosa interesante en que dice cómo pueden hacer estos, siempre creando esas especies de vanguardia. Pero ahí también hay esa componente interesante que es tú no puedes copiarle a un poeta, o sea, ya chiste repetido sale podrido. Entonces, claro, es decir, tiene que estar dentro de la poesía, De la tú, poesía, claro, habitarla y desde ahí, diríamos, hacerla caminar en un objeto, por decirlo así. Por ejemplo. Ya. Esa transformación es un proceso, diríamos, que parte de la poesía. O sea, que al final termina funcionando en otro, un objeto que camina, un objeto que se desliza, un objeto que te habla. Entonces, ahí surgió una categoría de las diferencias entre objeto y cosa, que me gustaría hacerla. Por supuesto. Igual se tomó una licencia Forcolini para explicar una cosa muy bonita. Carlo Forcolini. Carlo Forcolini. Según diríamos los teóricos, la diferencia entre un objeto y una cosa es que la cosa es un producto inanimado. Exacto. Y el objeto de alguna manera tiene esa ánima que le entrega a quien la está usando. Claro. Ya. Y tiene una voluntad exacto, implícita de oponerse a algo, ¿no? Lo que dice Abraham Moles, que no se habló ayer, pero es que sin embargo, el hombre tiene la capacidad de recoger una piedra y convertirla en un objeto funcional, sin siquiera trabajarla, y la arroja y le parte la cabeza a otro. Perfecto. Por decir. Por ejemplo. Ni siquiera solamente la recogió. Claro, claro. Pero además de recogerla, ya empieza el diseñador a inventar la flecha. Maravilloso. Entonces ahí diríamos la cosa es una piedra, pero el hombre la toma y se la convierte en un proyectil. Perfecto. Ya. Entonces pero aquí hubo una licencia que se dio, me parece bien, Forcolini, en que a diferencia de Abraham Moles, él dijo, cuando uno está, diríamos, un objeto. Nuevamente explico, el objeto desde el punto de vista teórico es aquello arrojado en contra. Exacto. O sea, que se opone a tu organicidad. Exacto. Y humanidad. Exacto. Objectum, arrojado en contra. O sea, entonces tú de alguna manera eso tan artificial lo recompones usándolo. Perfecto. Pero la cosa es una piedra. Entonces, lo bonito que explicó Forcolini es que algunas veces ese objeto para ti es una cosa, que no eres un teórico, eso lo explicaría. Y entonces, esa cosa tiene un significado. Eso es muy bonito. Y cuando tiene significado es porque para ti es importante, porque vivió contigo esa cosa que es el sillón de tu abuelo. Claro. Ajado, victoriano, no incómodo. Puede ser incómodo. Claro, ya, nada pero yo ergonómico. no puedo deshacerme de él. No, y al contrario, está todavía mi abuelo ahí. Claro, es parte de tu Bellísimo, historia. ¿fijas? Como los objetos son Sí. portadores. Exacto. De una historia. Eso es, por eso que yo hago el distingo. Un teórico te No, va a es decir, que- Abraham Moles te va a decir, no, es que según la teoría, esta piedra que tú recogiste. Ahora, fue muy Maravilloso. bonito ayer que Carlo Forcolini en la conferencia en Interdesign hiciera como una verdadera clase. Sí, ¿no? Pasando por la historia. Había muchos estudiantes del Instituto Ayeb, de la UNAV, que llevó Manuel, habían estudiantes de la UDP,
Y la verdad es que los jóvenes, para ellos fue no escuchar a un diseñador que hablaba solo de su obra, de su proyecto, sino que de clasificación, de historia, del origen de cómo él llegó a ser diseñador y desarrollar su proyecto. Y eso fue de una generosidad preciosa. Sí. Maravilloso. Ahora, me encantó lo que acabáis de decir, Óscar, y que tiene que ver con algo que de pronto a veces nosotros se nos queda en el tintero, se nos queda, digo, a nosotros en el cotidiano, y que tiene que ver con el valor y el potencial simbólico de los objetos. O sea, que la gente tiende a creer que un objeto es un asunto neta o meramente práctico, ¿no? O bonito. Utilitario. Claro. En condiciones de que los objetos no solo son portadores de una belleza formal, sino también de una belleza simbólica, de una tradición, de una historia, de un recuerdo, de un elemento que es parte constituyente de tu imaginario. Es como cuando hace el sacacorcho Mendini, que es una mujer. Exacto. Con un vestido para Alessi, que las manitos son las que te hacen la fuerza para sacar el corcho, que la cabeza de la mujer es para girar. Ese es el humor. Y él le hace un homenaje a su mujer, que es Anayí, por eso se llama Anayí. Ah, por eso se llama Anayí. Claro, es su mujer. Y que tiene esa forma, ella usa una melenita como francesa. Y es más alta que Mendini, porque Mendini es más bien bajo. Pero entonces él después se hace su retrato con otro sacacorchos que se llama Alessandro M. Y que es más bajito que el pero lo pone al lado de Anayí. Claro. Es que ahí hay una cosa. Se convierte como esa relación de pareja y ese homenaje tan amoroso que hace Mendini a su mujer. Y con mucho humor. Que es que, mira, ese es el periodo posmoderno, diríamos, en que yo creo que el posmoderno en Mendini y en Sottsass es una especie de segundo capítulo de un posmoderno que fue en otra época, que no es el nombre, que equivale, diríamos, a un kitsch un poquito más procesado. Entonces, el enanito de jardín ahora es un bello objeto con humor. Claro. En cambio, el enanito de jardín es kitsch solamente. Entonces, alguien que no ha evolucionado. Y por eso el diseño de Mendini, la simetría, el humor y lo actual lo convierte en un diseño posmoderno. Y yo creo que exactamente, y yo creo que también hay que entender, Óscar, parte de lo que tú mismo nos has enseñado a todos nosotros, ¿sí? Que es justamente en Italia es donde hay una serie de elementos que son de orden patrimonial, como el Capo di Monti, ¿cierto? Estas figuritas de Capo di Monti, que terminan también por ser interpretadas o reinterpretadas. A nivel del arte que hace una... Exactamente, en la posmodernidad. O sea, cuando nosotros vemos la obra de grandes artistas, ¿cierto? Hoy día, no sé, pues el norteamericano Jeff Koons. Estaba pensando en él. Cuando uno ve estas figuras de Jeff Koons, ¿te acuerdas la de Michael Jackson? Cuando uno ve efectivamente las mismas de él con la chicheolina, etcétera, estas esculturas hiperrealistas, uno lo que está viendo son figuritas de Capo di Monti. Exacto. ¿Te fijas? Uno lo que está viendo es parte de la tradición italiana, ¿cierto? Fundamentalmente del sur de Italia. Capo di Monti, te digo que es más bien napolitano, ¿no? Entonces, la influencia de este maravilloso país que nada menos es el puente, ¿sí? Hacia la tradición greco-latina, ¿no? De Occidente, es nada menos el origen de Occidente, sigue siendo muy, muy, pero muy valiosa. Y por lo tanto, amerita que nosotros estemos hoy día sentados haciendo una suerte de oda, ¿sí? Al diseño italiano, ¿no? Que es, por decirlo así, esta manera en la que nos van a conocer, asumimos, en 4.000, 5.000 o 7.000 años más. No vamos a existir nosotros, no va a existir seguramente esos DVD, no van a existir los discos duros, no, van a existir objetos y van a leernos a través de esos objetos y van a leernos, ¿cierto?, a través de esas tradiciones culturales y formales cotidianas, que es el diseño italiano, ¿cierto? Es una maravilla. Sí, muchísimas gracias por haber estado conversando. Encantado. De verdad, me encanta que vengan. He aprendido, lo he pasado increíble. Y nada, de eso se trata. Recuerden, todos los días pensar es clave.
a partir de las 9 de la noche. Estamos en la 92.9 y además en www.radiolaclave.cl, donde pueden revisar esto todos los días, ¿sí? Está en YouTube, pueden ver a Oscar Ríos, pueden ver a Hernán Garfia y por supuesto agradecemos a Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello que nos facilita este estudio que es realmente un lujo. Un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande para todos. Chau, chau. Fue una hora para reflexionar y descubrir la importancia de las cosas simples de la vida.